Amén. Te damos gracias, Señor. Bendito seas por esta noche en que nos has regalado la posibilidad de estar reunidos acá como hermanos, como hijos tuyos, dispuestos a conocer más acerca de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que en esta noche nos aquietes nuestra mente y corazón, que nos permitas que nos enfoquemos, Señor, en lo que tú nos has dicho en el libro del Apocalipsis, para que de esa manera estemos preparados y vivamos siempre de cara a la esperanza de estar contigo. Te queremos pedir, Señor, que nos concedas el Espíritu Santo, su fuerza, su luz, para que de esa manera Él nos guíe y nos lleve a poder desarrollar esta clase y también a sacar el mayor provecho posible para todos. Te ponemos en tus manos, Señor, todas las situaciones importantes de nuestras vidas, trabajos, también nuestras dificultades y circunstancias. Te ponemos en tus manos a nuestro país, a las personas que se encuentran enfermas o que sufren por raíz de esta pandemia, para que les fortalezcas, les des consuelo y les acompañes con tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, también te queremos pedir que intercedas por nosotros. De manera especial, Señor, intercede por nuestras familias para que la convivencia que podamos estar teniendo más limitada o más intensa a raíz de esta cuarentena, pues al final produzca frutos espirituales para beneficio de todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que hagamos sea para la infinita gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar, como hemos estado siempre en estas clases, vamos a comenzar viendo lo que es la lectura del libro del Apocalipsis, así como habíamos hecho al inicio de las sesiones anteriores. Eh, Sabemos nosotros que el libro del Apocalipsis no es uno de los libros más extensos, pero su lectura a veces presenta muchas dificultades. En este día vamos a aprovechar para desarrollar el correspondiente al capítulo 11, cuando se menciona el tema de los dos testigos, o va a surgir como punto de referencia la visión de los dos testigos. Entonces, si quien tenga su Biblia, pues lo puede ir leyendo directamente del texto, y quien no, pues ahí también puede irse guiando con la lectura de la pantalla. Comienza el capítulo 11 diciendo: después recibí una vara para medir semejante a un bastón, mientras me decían: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres ahí. Esta es una referencia muy similar a las que vemos en el libro del profeta Ezequiel, en que las visiones en que Dios manda al profeta le ubican normalmente adentro del templo y dentro de la ciudad santa, viendo tanto los delitos como también los actos que se realizan dentro de la ciudad. En este caso, el apóstol Juan se sitúa en la misma dinámica, es es llamado por Dios para que él mida el templo. No tengas en cuenta el atrio exterior, le dicen, ni lo midas porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Los paganos, o nosotros, las personas que en ese momento no correspondían al pueblo de Israel, a eso se les llamaba paganos en esa época, en la época del Apocalipsis. Los paganos de alguna manera se pueden enfocar de dos perspectivas. En el Evangelio vemos, y nada menos en el Evangelio de la semana pasada, vimos cómo se hacía una referencia a la mujer sirofenicia, la cual obviamente no era israelita, era pagana, y cómo cómo Cristo alaba la fe de esta mujer. Entonces ahí tenemos una referencia de los paganos en un sentido positivo. Aunque normalmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento al principio, también se hacía una connotación negativa de los paganos. Por ejemplo, la respuesta que le da Jesús a la sirofenicia en un principio, que no está bien dar el pan de los hijos a los perros, es una expresión que refleja cómo también se veía a los paganos desde un sentido negativo. Aquí en este texto del Apocalipsis va más en ese sentido. No estamos hablando de los paganos en el sentido de aquellos que pueden escuchar el mensaje de Dios que aún no lo conocen,
sino en el sentido de aquellos que adoran otros dioses y están en contra del Dios verdadero. Esos han tomado el templo atrios que estaban entregados para el culto, estaban entregados para el culto de los paganos, pues al final han sido destruidos y han sido pisoteados y han sido profanados. Esto va a suceder durante 42 meses. Esta cifra simbólica es muy interesante. 42 meses suman, si lo vamos calculando, 3 años y medio. Es semejante al 3,5 tiempo que ya se ha mencionado en el libro de Daniel y que también se estaba mencionando en el Apocalipsis. También va a tener su equivalente en días. Más adelante vamos a ver una fecha que da San Juan en cuanto a días, 1260, si no me equivoco, que también a la larga viene a dar lo mismo, 42 meses o 3 años y medio, 3 tiempos y medio. Este número ha pasado a significar, al menos en la interpretación más tradicional, antigua, ha pasado a significar el número que representa la persecución. 3,5 tiempos, obviamente es la mitad de 7, y suele reflejar un número asociado a la persecución de la iglesia. Ese sería su sentido más propio. Bueno, luego yo les encargaré a mis 2 testigos que profeticen durante 1260 días, vestidos con hábitos de penitencia. Ya, estos 2 testigos son de los personajes más misteriosos que encontramos en el libro del Apocalipsis. Se han planteado muchas hipótesis sobre quiénes pueden ser. Yo creo que al final San Juan es bastante claro y nos da a entender quiénes son esos 2 testigos, al menos en la visión original que él tiene. Porque acordémonos que, como veíamos en todas las demás formaciones, estos pasajes bíblicos o estas referencias o figuras van encarnándose en cada época. Ya, tal vez con algunas variaciones y matices, pero de alguna forma se van cumpliendo. Entonces, estos 2 testigos van a profetizar contra los abusos que se están cometiendo durante 1260 días, lo equivalente a 42 meses, 3 años y medio, 3 tiempos y medio. Estos 2 testigos son los olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra, en este caso, pues delante de Dios. Y aquí 2 cosas son interesantes. Una, que se les llame olivos, porque la referencia de olivos nos recuerda al libro de Zacarías. En el libro de Zacarías hay 2 personajes que se mencionan a quienes se les llama olivos, que son el sacerdote Josué, el sumo sacerdote Josué, y el líder civil Zorobabel, descendiente de David, que fue el último descendiente de David que tuvo un protagonismo visible antes de la aparición de San José. Entonces, tanto el sumo sacerdote Josué como Zorobabel son descritos por Zacarías como los testigos, son descritos por Zacarías como los olivos. Entonces, por eso hay quienes creen que que esta imagen el apóstol San Juan la ha tomado de ese libro, que ha tomado ese libro y de alguna forma queriendo asemejar las figuras que está mencionando. Es interesante también que estos 2 olivos que menciona Zacarías representan por un lado el poder civil y por otro lado el poder religioso, ¿verdad? El sumo sacerdote Josué refleja el poder religioso y Zorobabel el poder civil. Entonces, más adelante veremos cómo algunos han interpretado que estos 2 testigos también van a ser un reflejo de esto. Manifestarán también un poder político y un poder espiritual que están a favor de Cristo, en medio de una época en que la bestia o las bestias van a llevar a la mayoría del mundo a una apostasía. Entonces, estos 2 olivos también los asemejan a candelabros porque son luminosos, porque iluminan en medio de las tinieblas. Si alguien quiere hacerlos daño, saldrá un fuego de su boca que los consumirá a sus enemigos. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, Él nos protege de una forma especial. Esto no quiere decir que nunca nos pase nada. Eventualmente a los testigos van a morir, por ejemplo. Pero también mientras ellos cumplen su misión y durante el tiempo en que no han cumplido su misión, nada les puede tocar. Es como el caso de San Pablo. A San Pablo lo apedrearon, lo golpearon, se hundió el barco en el que iba, lo mordió una serpiente y no era el momento de su muerte porque no había cumplido su misión, no murió, sobrevivió a todos estos percances. Ya cuando más adelante en Roma es llevado al martirio, ese es el momento en el cual Dios permite su muerte, pero antes de eso podría sentirse él incluso revestido de una protección sobrenatural. Estos 2 testigos experimentan algo así. Mientras cumplen su misión durante el tiempo que Dios ha fijado,
ellos no sufren un daño, bueno, sufrirán persecuciones seguramente, pero no mueren, y más adelante, sin embargo, llega un momento en que sí mueren. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética, ¿sí? Y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre. Estos dos signos nos dan una pauta para interpretar quiénes pueden ser estos dos testigos. Hay un personaje que en el Antiguo Testamento se le recuerda mucho o se le identifica mucho con el poder de hacer una sequía o con el milagro de hacer una sequía. Es el caso en concreto del profeta Elías, cuando en las épocas del rey Ahab el pueblo había caído en una profunda apostasía. En esas épocas, el profeta Elías recibe de Dios el mandato de orar para que el cielo se cierre y no llueva. Entonces, eso fue una de las crisis más profundas para el reinado de ese rey, que era un rey bastante apóstata, un rey muy peleado con Dios. Y es uno de los milagros característicos al profeta Elías. Entonces, por eso algunos estudiosos dicen, uno de los dos testigos es el profeta Elías, ya sea él personalmente o alguien que al igual que Juan el Bautista venga con el espíritu de Elías o venga a cumplir una misión como Elías, parece que es una de las referencias que está haciendo el apóstol San Juan. La otra la podemos encontrar en otro de los milagros. Dice, cambiar las aguas en sangre. Cambiar las aguas en sangre es uno de los milagros que está más relacionado con la figura del profeta Moisés. Es de hecho una de las 10 plagas que sufre Egipto al momento de estar Dios queriendo sacar a su pueblo de la esclavitud. Por eso hay quienes dicen que los dos testigos son Elías y Moisés, ya, porque de esa manera parecería quedar entendido en los milagros que estos profetas van a tener los signos de su identidad. Es muy posible, y de hecho la opinión mayoritaria moderna es que sean estos dos personajes. Y como les decía, no necesariamente que va a ser Elías en persona, pero sí que sea alguien que venga con la misión de Elías, o como decían en tiempos antiguos, con el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés a cumplir esa misión. Esto no quiere descartar que Dios pueda mandar a Elías y a Moisés. De hecho, para los judíos, Elías fue ascendido al cielo en cuerpo y alma, y hay algunas leyendas judías que dicen que el cuerpo de Moisés después de su muerte también fue llevado al cielo. Leyendas, pues, pero Dios podría hacerlo si quisiera. Hay algunos autores más antiguos que sostenían que el otro testigo, además de Elías, debía ser Enoc, porque Enoc, un personaje del Génesis, es llevado al cielo en cuerpo y alma, al igual que Elías. Pero la postura de Enoc se hace un poco más complicada porque no concuerda con ningún otro tipo de signo. De hecho, la única referencia que nos podría dar a entender que fue Enoc o que podría ser Enoc es únicamente de, el hecho de que no sabemos qué pasó con Enoc una vez fue llevado al cielo. Esa es la única referencia. En cambio de Moisés, sí tenemos la referencia que convirtiera las aguas en sangre. En este capítulo 11, además, hay una referencia implícita a las 10 plagas. Así que pareciera que es mucho más coherente que uno de estos dos personajes, de estos dos olivos o de estos dos testigos, sea la figura de Moisés. Cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les va a hacer la guerra. Aquí estamos ya en la antesala que vamos a ver en el capítulo 13 respecto a las bestias. Vamos a hablar tanto de la bestia que surge del mar, aquí en este caso identificado con el abismo, como la bestia que surge de la tierra, sus características y detalles. Esta bestia pues subirá y matará de alguna manera a estos testigos. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto. La gran ciudad aquí de la que se refiere, aquí va a ser el apóstol una mezcla de ciudades. Va a hablar por un lado de Roma, mencionará Jerusalén, Sodoma, Egipto. Sabemos que Egipto no era una ciudad, era un país, una confederación de ciudades en todo caso, no una ciudad únicamente. Entonces, toda esta figura trata de condensar en esta imagen características en su mayoría negativas de estos pueblos o ciudades. Por ejemplo, la gran ciudad era una forma también en que se conocía a Babilonia, la antigua, que es vista en la Biblia como la ciudad del pecado. Pero en este caso, el apóstol no está pensando directamente en Babilonia. Está dándonos una referencia de Babilonia, pero para nombrar a la ciudad de Roma, que en este tiempo era el verdadero imperio que dominaba todo el mundo mediterráneo y al mismo tiempo era la ciudad donde se vivían
la idolatría, la depravación, la conspiración política en un grado bastante mucho más alto que en otras partes de este mundo. También le llaman Sodoma porque Roma encarna el pecado principal de Sodoma. Nosotros oímos Sodoma y de inmediato se nos viene a la mente el pecado de la sensualidad, la fornicación, práctica siempre con una connotación de espíritu. Ya Roma es conocida en esa época por su gran degradación moral. Si bien es cierto, había escuelas de filósofos y pensadores con una mentalidad muy ascética y una vida moral muy rígida, es cierto que en la gran mayoría la clase dominante y tal vez incluso el mismo pueblo romano había caído en grandes excesos. Hablamos de una sociedad donde el aborto era algo bastante permisivo, ¿ya? Y que entre otros delitos como la esclavitud, etcétera, el abuso, la corrupción, pues también lo caracterizaban mucho, ese espíritu de perversidad y depravación. Y también le llaman Egipto, porque Egipto es el pueblo este de Egipto, fue el gran enemigo del pueblo de Dios, su perseguidor, su hostigador, quien les ponía cada vez cargas más pesadas y forma Roma encarna el espíritu de Egipto, porque en este momento en que escribe el apóstol se están desarrollando las primeras persecuciones contra los cristianos y algunas de las más severas. Entonces, por eso es que también se le llama de esta forma Egipto. Estarán expuestos durante 3 días y medio, otra vez el plazo 3 y medio, así como 3 años y medio, 3 tiempos y medio, 42 meses, 1260 días, es el número de la persecución. Entonces, estos personajes estarán expuestos sus cuerpos o estarán muertos, podríamos decir, durante el tiempo de la persecución, a la vista de todos los pueblos, familias, lenguas, naciones, una forma del Antiguo Testamento de hablar de universalidad. No se les va a permitir enterrarlos, lo cual es una falta de respeto para la memoria de un difunto. En aquel tiempo, pues se le hacía esto a personas muy indignas. Es una forma de todavía desdignificar a estos personajes. Los habitantes de la tierra, entiéndase los que no siguen a Cristo, los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta y se intercambiarán regalos porque estos profetas los habían atormentado con su palabra y con sus prodigios. Hay otra cosa interesante que se había olvidado decir. Hay quienes también piensan, y es muy interesante hablando de los dos testigos, hay quienes también piensan que estos dos testigos es una forma muy simbólica del apóstol, siempre refiriéndose a Moisés y Elías, grandes mártires católicos conoció. Es el caso de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo mueren en las persecuciones de Nerón y Diocleciano, y por consiguiente es muy posible que se esté refiriendo el apóstol San Juan a sus compañeros de ministerio apostólico, en este caso Pedro y Pablo, como los dos testigos, y esté anunciando un regreso de estos personajes. Entonces, después de que los habitantes de la tierra celebran la muerte de los dos testigos, pasados los 3 días y medio, un soplo de Dios entra en ellos y los hace poner en pie. Esto nos recuerda siempre a Ezequiel, aquel pasaje de los huesos secos en el valle, donde el Espíritu de Dios reanima los cuerpos inertes. Entonces, de la misma forma, el Espíritu Divino, el soplo divino, el Espíritu Santo, reanimará los cuerpos de estos testigos, y esto va a generar un gran miedo en torno a los que persiguieron a la iglesia en ese momento. Escucharon una voz potente que les decía desde el cielo: suban acá. Y ellos subieron al cielo en nube a la vista de sus enemigos, a imitación de la misma forma en que Cristo fue subido a los cielos, y también como Elías y posiblemente Enoch también fueron llevados al cielo. Luego, en ese momento, dice el versículo 13, se produjo un violento temblor de la tierra que derrumbó la 10ª parte de la ciudad, es una 10ª parte de esa ciudad, de Roma en última instancia, y el terremoto ocasionó la muerte de 7,000 personas. 7,000 personas está diciendo de una gran mortandad, 7 un número de plenitud y 1,000 un número de abundancia. Entonces 7,000 es un número de universalidad, han muerto muchos de todo tipo de personas, no únicamente la gente sencilla, sino murió gente sencilla, gente pudiente, gente de
fruto de esto, y eso fíjense que es algo que uno se nos escapa, uno oye estas calamidades del Apocalipsis y dice que yuca es Dios con los malos, dice uno. So, uno de cristiano dice, no es conmigo estas advertencias, pero definitivamente que duro es Dios con estas personas que están alejadas de Él. Y sin embargo, estos prodigios o estos acontecimientos trágicos tienen como finalidad, y si Dios lo ha permitido, es la conversión de aquellos que todavía estén abiertos a Dios, de aquellos que todavía, aunque estén alejados de Dios, puedan reconciliarse con Él. Fruto de esta calamidad, los sobrevivientes quedaron atemorizados y alabaron al Dios del cielo. Sabemos que hay varios tipos de miedos, ¿verdad? Hay un miedo que me lleva a la ansiedad, a la muerte, incluso por la desesperación, como fue el caso del miedo de Judas después de su pecado, un dolor. Y sin embargo, también existe un temor que puede ser bueno, positivo o santo. En este caso, el caso que quedaron estos hombres asustados de ver todo esto y alabaron a Dios del cielo. Hay autores que creen que en este versículo se está hablando de lo que va a ser la conversión del pueblo de Israel, que San Pablo pone como requisito para poder realizarse la segunda venida de Cristo. Para San Pablo, uno de los requisitos previos para que Cristo venga en su parucía es que el pueblo de Israel se haya convertido. Y por consiguiente, este hecho pareciera ser, a ojos de muchos, pareciera ser como una manifestación de esa conversión. La segunda calamidad ha pasado, pero sepan que la tercera está por llegar. Este bloque había interrumpido una serie de anuncios o de los ayes que venían anunciando una serie de calamidades. Y reiniciamos con las trompetas, ¿verdad? Esta parte anterior había sido como un bloque que siempre de entre el 6 y el 7, entre el sexto anuncio y el séptimo, siempre hay una especie de pausa o una especie de interrupción, que en este caso lo marcó el pasaje de los dos testigos. Ahora regresamos a lo de la séptima trompeta, volvemos a las trompetas. Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, resonaron en el cielo unas voces potentes que decían, eso es parte de la liturgia celestial, el dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y su Mesías. Recordemos que el dominio de este mundo, obviamente el demonio no es creador de este mundo, no le pertenece el mundo, Dios es quien ha creado el mundo y a quien le pertenece, pero Dios ha entregado el dominio del mundo al hombre, ¿verdad? A Adán le entrega el dominio de este mundo y con la caída de Adán en el pecado, este mundo de alguna forma pasa a las manos del maligno. No porque la naturaleza le pertenezca, pero las sociedades que el hombre ha construido normalmente están irradiadas de este espíritu maligno, espíritu del demonio que de alguna forma ha influenciado todos los males del hombre. Entonces, en este momento, esa etapa ha terminado. O sea, esa etapa en que el demonio ha usurpado el dominio de este mundo a Dios, queda totalmente destruida y el mundo tanto como creación por derecho y efectivamente ha pasado a manos de nuestro Señor y su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Y en este momento los 24 ancianos que ya hemos visto en otros pasajes de este libro, estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se bajan de sus tronos y se postran ante Él diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era, o sea, un signo de su eternidad y de su nombre Yahvé, que significa soy el que soy. Porque has ejercido tu inmenso poder y has establecido tu reino. Durante la venida de Cristo entre nosotros en forma humana, el poder de Dios se ha manifestado en formas muy misteriosas. El poder se ha manifestado en la caridad, en el amor, en el perdón de pecados, en la expulsión de demonios y en la sanación de enfermedades. En este momento, el poder de Dios se manifiesta de una manera más visible, más palpable. Es un poder sobrecogedor, es un poder real que sobrepasa cualquier poder que el mundo haya conocido en la época del hombre. Has ejercido tu inmenso poder y has establecido ya tu reino. El reino que comenzó con la venida de Cristo entre nosotros, el reino que ha comenzado o que el reino que ya está en construcción en cada uno de nosotros y en la iglesia de la cual formamos parte. Ya ese reino que en este momento estará viendo ya, en esta proclamación, se está de alguna forma ya anunciando su definitiva instauración. Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira. Todos los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento el día de Yahvé, el día de la ira de Yahvé, el día de la ira de Dios, o sea, el día de su justicia ha llegado. Así como también el momento de juzgar a los muertos,
y de recompensar a tus servidores, los profetas, y a los santos, y a todos aquellos que temen, no en un miedo de pánico, sino en un respeto venerado, tu nombre, pequeños y grandes, y el momento de exterminar a aquellos que han corrupto la tierra, ¿verdad? Ese es el momento en el cual el demonio y sus secuaces saben que su reino ha llegado al fin. Eh, Luego, para finalizar el capítulo 11, una imagen que teníamos muchísimo de no ver en la literatura de la Sagrada Escritura, aparece el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es de alguna forma el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En medio del templo, en el lugar más santo, se resguardaba el Arca de la Alianza. Se creía que Yahvé ponía sus pies encima, tomaba esta arca como que fuera el asiento de sus pies. Ahí sobre las alas de los serafines, Dios hacía descansar su presencia. Adentro del arca teníamos las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón como representativos de las acciones de Dios en el éxodo y la constitución del pueblo santo. El arca de la alianza desaparece de la historia sagrada con la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Algunos judíos, y el libro de los Macabeos hace eco de esta leyenda, algunos judíos creían que el profeta Jeremías, por el aprecio que le tenían a este profeta, el profeta Jeremías había resguardado al ser sacerdote, él pudiéndolo hacer con otros hombres varones santos del antiguo Israel, habían resguardado en los últimos momentos el arca de la alianza y la habían escondido abajo del templo, no en las paredes, sino en alguna especie de sótano, y que ahí lo habían escondido para resguardarla de la profanación. No sabemos si eso fue así. Es muy posible que el arca haya sido capturada por los babilonios y llevada a Babilonia como trofeo de guerra. Es posible. Sin embargo, no se dice eso en ninguna parte tampoco, por lo cual es válida la creencia de los judíos de pensar que a lo mejor fue guardada. Algunos creen que Dios se la llevó al cielo para evitar su profanación. La cuestión es que del arca no volvimos a saber nada hasta este momento, porque en la consecuente visión después de la séptima trompeta, San Juan ve y dice, en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo, aquel templo que ya nos anuncia el profeta Ezequiel, y abriéndose el templo queda a la vista el arca de la alianza. Hubo rayos, voces, truenos, un temblor de tierra y una fuerte granizada como signos de la conmoción que generaba la revelación de este gran misterio. Es curioso y no debe ser casualidad, definitivamente, que estas cosas ni el Espíritu Santo las deja al azar, ni el evangelista escribe de una manera ligera sin pensar. No es casualidad que la imagen del arca esté justo antes de la imagen de la mujer vestida del sol, que también nosotros sabemos que es una figura mariana y una figura eclesiástica. Y por consiguiente, muy seguramente están interconectados estos dos pasajes. Acordémonos que en la versión original del Apocalipsis no existen capítulos ni versículos, todo va de corrido. Así que la secuencia y la unión entre párrafos es mucho más clara. Las divisiones que vemos hoy las hemos hecho nosotros para poder buscar los textos bíblicos, pero realmente no corresponden al original del texto. Entonces, aquí en esta referencia del arca, muchos estudiosos ven una referencia directa a la nueva arca de la alianza, que es la Virgen María, ya que en ella encontramos lo mismo que está en esta arca, la ley reflejada en las tablas, el sacerdocio reflejado en la vara de Aarón y el maná que reflejaría la Eucaristía, lo que constituye la persona de Cristo. Cristo es la ley, Cristo es el pan, Cristo es también el sacerdocio pleno. Él estuvo resguardado en el vientre de María de la misma forma que el arca de la alianza resguardaba estas figuras del Antiguo Testamento. Entonces, esta es una figura, el arca de la alianza sí es una figura mariana, pero también es eclesiológica, porque recordemos, María y la iglesia son un reflejo el uno de la otra. Ya, bueno, más bien María es la plenitud de lo que la iglesia debería aspirar a ser, pero son imágenes que se corresponden siempre en las Sagradas Escrituras. Entonces, de la misma forma, la iglesia hoy custodia la ley en cuanto a la enseñanza apostólica, custodia el sacerdocio gracias al ministerio de nuestros hermanos sacerdotes y el santo don de la Eucaristía y los demás sacramentos. Entonces, la figura del arca está conectada con la figura que viene, que es la de la mujer vestida del sol, que es justamente el capítulo que vamos a leer ahora. No sé si alguien tiene dudas o comentarios a este punto. Y pues si así es, pues es momento si quieren hacerlo. Si no, pasamos a la visión del Apocalipsis 12.
Ese silencio se ha de parecer al que está antes del sonido de las trompetas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía que había una pausa? Se quedaba así en silencio. Bueno, si no hay dudas, pues igual seguimos. Si alguien tiene dudas igual, puede interrumpirme, no hay problema. La visión de la mujer y el dragón. Apareció en el cielo un gran signo, lo cual es interesante. No se anuncian las visiones de la misma forma. Esta tiene un distintivo. Se está anunciando como un signo grande, más grande incluso que el anterior que acabamos de ver. Una mujer vestida del sol. Mujer. La palabra mujer, sabemos que Cristo la utilizó varias veces en el Nuevo Testamento, varias veces con su madre, y en el caso de María casi siempre es una referencia a la otra mujer, a Eva en este caso, que va a ser la madre de los vivientes, la esposa de Adán y origen del pueblo de la raza humana desde la perspectiva bíblica. Esta mujer que ahora se nos presenta es diferente a la antigua mujer. La antigua mujer está desnuda, ¿se acuerdan? En el Génesis, Eva está desnuda, al igual que Adán. La humanidad se encuentra en un estado de inocencia, pero también no glorificada. Es una humanidad en una condición natural, de justicia natural, de santidad natural. Sin embargo, esta visión de la mujer ya es diferente. Esta mujer no está desnuda, ya esta mujer está revestida. El vestimenta, y lo hemos visto en Apocalipsis, la vestimenta muestra la dignidad. Los redimidos, los que han dado su sangre por Cristo, aquellos que han sufrido el martirio en estas épocas de persecución, han recibido el poder bañar sus ropas en la sangre del Cordero, y esto los ha vuelto blancas como el lino fino y radiante. La ropa muestra la dignidad de los redimidos. En el caso de la mujer, la ropa también muestra su dignidad. Está vestida, pero no está vestida nada más de una ropa bonita, está revestida con el sol, con la luz, con una luz en un grado tan pleno y en una fuerza tan grande que obviamente es una manifestación de la gloria de Dios. Esta mujer está revestida de la gloria de Dios. Ella no es la fuente de la luz, no es la gloria, ella no es el sol, pero la luz del sol o la gloria de Dios la ha revestido y de alguna manera la engalana y la embellece aún más. Tiene otro signo interesante, la luna bajo sus pies, que normalmente nosotros vemos esa imagen y pensamos que a lo mejor es una de las alas del ángel. No falta algún blasfemo que diga que el ángel tiene cachos y no sé qué. También hay quien lo dice. Eh, pero realmente la figura que está representando, y en la imagen que tenemos de Guadalupe está muy interesante, muy clara, es la imagen de la luna. La luna representa el mundo cambiante. Ya la luna, acuérdense, no está igual siempre, cambia de fases, cambia de etapas. Entonces, en la mentalidad antigua y oriental, la luna refleja de alguna forma los cambios. El mundo cambia. Entonces, esta mujer está por encima de ese mundo que cambia. Esta mujer está por encima de los vaivenes de la historia, de las ideologías, de las costumbres, de incluso los pecados de los hombres. Esta mujer está por encima de eso, por eso está con sus pies por encima de esta realidad. Este es un signo en primera instancia de la iglesia. Ya es un signo de la iglesia que ha sido revestida del sol con una dignidad nueva, ha sido además puesta por encima del mundo que cambia. Por eso nosotros vemos que en estos 2000 años de la iglesia ha habido de todo: invasiones, pestes, revoluciones, ideologías, amenazas nucleares, o ha habido de todo, y la iglesia subsiste. Subsiste porque está cimentada no en el mundo, sino en Cristo. Habita en este mundo, pero su verdadero cimiento es Cristo. Ya Cristo representado obviamente en el apóstol Pedro, por ejemplo, de una forma visible en medio de nosotros, o la jerarquía de la iglesia. Entonces, esta mujer además tiene la luna bajo sus pies y es coronada con 2 estrellas. El número 12 es el número de la iglesia y del antiguo pueblo de Israel, y eso nos deja aún más claro la identidad de esta mujer. Está embarazada y grita de dolor porque va a dar a luz. Nosotros sabemos que la Santísima Virgen María a este tiempo ya dio a luz, pues. Entonces, por eso les decía yo la vez que tocábamos un poco este tema, que esta es una imagen más eclesiológica que mariológica, aunque sí es mariológica también, no se descarta. Ya sé, sí es un sentido mariológico, pero también no perdamos de vista que en primera instancia está hablando de la iglesia. Va a dar a luz un nuevo pueblo. La iglesia está dando a luz en la época de la crisis o de la última gran persecución. Va a dar a luz un pueblo muy santo, un pueblo muy bueno, un pueblo destinado a gobernar con cetro de hierro en nombre de Cristo y de su reino. Pues esta mujer grita por el dolor porque iba a dar a luz,
Esto pone una discusión a veces entre los autores que dicen que María tuvo o no tuvo dolores de parto. Ya yo les he explicado en las formaciones anteriores que hay elementos tanto para justificar una cosa como la otra y que la iglesia no ha dicho en ningún momento si María tuvo dolores de parto o no, sino que han habido autores teólogos que han dicho que sí, que no, y ponen buenos argumentos para una y para otra cosa. Entonces, no estaría bien ver acá una afirmación definitiva sobre si María tuvo o no tuvo dolores, ya, porque acordémonos que en primera instancia es una referencia eclesiológica. Luego, su cola, perdón, aparece luego en el versículo 3 otra de las grandes figuras que vamos a desarrollar en el Apocalipsis, ya no en un sentido positivo, lastimosamente, que es la figura del dragón. Aparece en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo, como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón, acordémonos que en simbología del Apocalipsis, es un signo del demonio. El demonio ha perseguido a la mujer siempre, porque de alguna manera el demonio siempre ataca a quien él considera más débil. Yo no quiero decir con esto, si hay alguien ahí que sienta esto como un lenguaje machista, no, no va en ese sentido. El demonio siempre ataca al más débil y siempre divide para vencer. O sea, él siempre no buscó a Adán y Eva juntos, sino que se fue primero por Eva, que era más débil, podríamos decir, por haber nacido después y conocer un poco menos de los misterios de Dios a esa fecha. Entonces el demonio busca a Eva y la hace caer en el pecado. Aquí el demonio busca también, y fíjense, de esa forma el demonio, haciendo caer a Eva en el pecado, introduce la muerte para la descendencia de la mujer. Así lo da a entender el libro del Génesis. Dice que a raíz del pecado que el demonio hace caer a Eva y luego a Adán, de esa manera la muerte entra en la vida del hombre. Entonces aquí el demonio está en el mismo plan, el demonio está queriendo matar a la descendencia de la mujer, ya no a través de la mentira, sino que ahora quiere devorar, quiere destruir, quiere corromper a la descendencia de la mujer. Entonces aparece y está frente a ella, al igual que estuvo la serpiente, el demonio en el paraíso, frente a Eva para poderla corromper. A ambas las ha querido destruir con su boca, a Eva con la mentira, aquí en este caso queriendo devorar a su hijo, a su descendencia. Este signo también tiene 7 cabezas, decíamos 7 es el número de una plenitud, en este caso es un poder político que tiene esta bestia, tiene 10 cuernos, lo que muchos identifican con un poder de reyes sometidos al Imperio Romano en esa época, o algunos dicen eran los césares que se creía que iba a haber hasta ese tiempo. En cada cabeza había una diadema, por lo cual vemos que es un poder político, el cuerno es un signo de poder también. Su cola arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo. Acordémonos que el dragón, obviamente, como signo del demonio, al caer de su rebelión, no se vino solo, sino que con sus mentiras también logró corromper a gran parte de los ángeles que habitaban en la gloria en el cielo. Luego el dragón se puso delante de la mujer. ¿Alguien quería comentar? Estamos. Bueno, el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y claro que el apóstol ve esto muy claro y los primeros cristianos también, porque acordémonos que en este tiempo las persecuciones estaban cobrando la vida de muchos cristianos. Muchos estaban siendo asesinados por su fe y por tanto veían los cristianos atrás de estas obras de Roma la instigación del demonio que trataba de destruir a la iglesia naciente. La mujer tuvo un hijo varón que debe regir las naciones con cetro de hierro. El hijo fue elevado hasta Dios, hasta su trono, es decir, la iglesia es preservada de esta persecución, aunque mueren muchos y muy santos algunos, nada menos Pedro y Pablo entre ellos. Muchos otros miembros de la iglesia se van a salvar como resguardados por Dios y en la presencia de Dios. Y de esta forma se salva a la iglesia que nace de estas persecuciones. La mujer huye al desierto donde Dios le ha preparado un refugio y ahí será alimentada durante 1270 días. Otra cifra simbólica, obviamente, del tiempo de la persecución. Entonces se va a librar una gran batalla en el cielo. Cambiamos de escenario de la tierra, nos volvemos al cielo. Y ahí tenemos la presentación de una guerra. Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón y este contraataca con sus ángeles. Se ha interpretado para los judíos que Miguel era el ángel que ellos consideraban defensor del pueblo santo. San Juan tiene la misma idea. Miguel es el defensor de la iglesia, nuevo pueblo santo de Dios.
El nombre de Miguel es quien como Dios, que es una proclamación de la supremacía de Dios por encima de cualquier criatura. Ya más adelante veremos que cuando se habla de las bestias, la gente tributa esta alabanza que el nombre de Miguel significa, la tributa a la bestia, mostrando el grado de depravación al que va a caer gran parte de la humanidad en esa época. Fueron vencidos el demonio y sus ángeles, expulsados del cielo, y así fue precipitado el enorme dragón, la serpiente antigua, aquí lo deja más claro que en ninguna otra parte el apóstol, el llamado diablo o Satanás y seductor del mundo, otro de sus nombres antiguos, fue arrojado sobre la tierra con sus ángeles, lo cual es visto como una tragedia por el hecho de que al venir a la tierra, obviamente nos lo están tirando a nosotros. Entonces, así al menos lo plantea un poco el apóstol. Escuché una voz potente que resonó en el cielo y dice, llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, el testimonio de Cristo, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso en la medida que nosotros nos acercamos al final de los tiempos, en la medida que nosotros nos acercamos a la venida de Cristo, el demonio sabe que está vencido y por tanto su actividad es cada vez más fuerte e insistente. ¿Ya? Cosas tan imposibles como podría parecer una sociedad donde el aborto es permitido hasta el 9º mes, en otros siglos hubiera sido imposible pensarlo, en nuestra época es una realidad, está trabajando con insistencia y está trabajando con esmero porque sabe que le queda poco tiempo. Sería lo que en buen salvadoreño diríamos, son las patadas de ahogado. ¿Ya? Está vencido, está sabiendo que su derrota está consumada, pero con esas patadas trata de golpear y causar el mayor daño posible antes de su caída. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanza en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió 2 alas de las alas de águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde fue alimentada durante 3 años y medio, o el tiempo de persecución otra vez, lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para arrastrarla, pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Las mentiras con que el demonio engañó a Eva no atacaron o no dañaron en esta ocasión a la iglesia y a María prefigurada o figurada en la iglesia. El dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen así el testimonio de Jesús. Dice el apóstol, yo me quedé de pie sobre la playa. Luego lo vamos a dejar aquí para ya poder entrar propiamente en la clase, pero capítulo interesante es esto de plano. O sea, yo creo que de entrada del capítulo 12 para allá, todo se vuelve bastante más apasionante a la hora de ir viendo cómo se desencadena el capítulo final de la historia de la salvación. Es cierto que está en símbolos y está en figuras, es cierto que no estamos viviendo esas épocas todavía, no sé qué tan cerca o qué tan lejos estemos, ¿verdad? No se vayan a acostar preocupados que mañana va a ser, porque no lo sabemos, pero definitivamente que sí, en la medida que la historia de la humanidad va avanzando, definitivamente nos encontramos irremediablemente más cerca de estos tiempos. Y aunque el demonio no consiga en esta época histórica su victoria, definitivamente que nos da una idea cómo ha manejado las cosas en esta época, nos da una idea de lo manipulador que es y de cómo en el final de los tiempos se pueden dar, por lo que yo les decía. Estamos en un mundo en el cual la gente prácticamente está abandonando la fe de una forma increíble. Si estos no son los tiempos finales, puede ser que no lo sean, definitivamente que ya han habido otras crisis en la historia de la iglesia, pero nos muestra cómo el demonio trabaja y cómo ha llegado el momento en el cual vea auténticamente ya amenazado su reino sobre este mundo por la instauración del reino de Cristo, cómo es capaz de violentar y de utilizar nuestra maldad y nuestra corrupción para poder llevar a los hombres a oponerse a Dios. Yo creo que es bien esperanzador, sin embargo, a pesar que uno no se pierde en las imágenes del dragón y todo esto, ver cómo el pueblo santo de Dios al final se salva de todo esto. O sea,
el pueblo es llevado ante Dios y a su Mesías, ante Cristo. La mujer es dotada de alas para ir al desierto, al destierro, y no estar bajo el ataque del dragón. Y eventualmente el dragón será vencido. Las persecuciones de la antigua Roma llegó un día en que fueron intensas y de repente cesaron. Y de repente Roma misma aceptaba la fe cristiana como fe propia. Entonces, y después Roma desaparece como imperio, pero la iglesia se había instaurado en el alma espiritual de esos pueblos, ¿verdad? Que hoy, sin embargo, parecen volver al paganismo. Entonces, el mensaje de esperanza está ahí. Si lo ponemos en el contexto de esta crisis que vivimos, es difícil y definitivamente no es mentira. O sea, están pasando cosas feas afuera y alrededor de nosotros, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros y desde esa perspectiva nos va a resguardar del daño que esté afuera y va a permitir, sin embargo, solo aquello que nos haga bien, solo aquello que a la larga nos haga un bien mayor. Esa es la forma en que Él trabaja siempre y es la forma en que protegerá a la iglesia en medio de las crisis que ha atravesado y que está atravesando actualmente. No sé si alguien tiene algún comentario antes de pasar directamente a la clase. O si estamos nítidos ahí. Jorge, no sé si tienes algún comentario o algo, o si no, pues paso. Bueno, si no, pues continuamos. A ver, tengo una duda. Según mi programa, puedo que me equivoque, pero según el programa que llevo, hoy nos tocaba la sesión 5, pero oí a Jorge decir que era la 4, y como estoy dando este curso en otro grupo, no estaba seguro. Aquí ya hablamos de la Gran Babilonia, la prostituta y todos esos temas, o sí sería de tocar el tema de la sesión 4. Hola. Yo creo que ya vimos lo de la Babilonia, Boris, y lo de la prostituta, okay. Sí, yo recuerdo que ya lo vimos, pero no sé. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de los sapos también? Sí. Como signo del demonio. Sí. Ok, bueno, entonces pasamos entonces a la sesión 5. Es la que traía como en mente. Aquí estamos ante la sesión 5 que nos va a dar como algunas claves teológicas para poder entender el Apocalipsis. Aquí tengo un mensaje, solo lo voy a leer. Ok, chivísimo. Bueno, entonces, si nadie tiene dudas, para la próxima semana me gustaría que leyeran el capítulo 13 y 14, perdón, para la próxima clase, no la próxima semana. Me gustaría si pudieran leer el capítulo 13 y 14 del Apocalipsis para ver lo de las figuras de la bestia del mar, de la tierra y demás, ir avanzando en nuestro estudio del Apocalipsis. Bueno, sesión 5. Vamos a ver ahora algunas claves teológicas para entender bien el Apocalipsis. Los personajes principales del Apocalipsis no son la bestia, ni el dragón, ni nada de eso. O sea, los personajes principales del Apocalipsis no siempre suelen ser los más vistosos, pero sí son los que desde referencia de la estructura del libro y de la intencionalidad del mensaje son los fundamentales. En este caso, los personajes fundamentales del Apocalipsis son Cristo, obviamente el Mesías, el Cordero, que aparece desde el principio del libro y que culminará al final también con la aclamación de la iglesia de su venida. Luego, pues Dios Padre, quien es el origen de todo el plan de salvación, o sea, toda nuestra existencia y nuestra vida sobrenatural y nuestras alegrías y todas las cosas que en nuestra vida hemos experimentado buenas, vienen del Padre. El Padre nos ama tanto que nos entrega a Cristo, pues, pero originalmente Él es el que está como origen de toda la historia de la humanidad. En su designio comienza la creación y como cúspide de la creación del hombre. Entonces, el Padre es uno de los personajes fundamentales. En este relato aparece referenciado muchas veces como aquel que está sentado en el trono. Siempre aparece siempre junto a Cristo, o muy seguidamente aparece junto a Cristo. Entonces es uno de los personajes principales, aunque tal vez uno se pierde y como lo vimos al principio en los primeros capítulos, ya ahorita estoy pensando nada más en las bestias, en los ancianos, en los ángeles, y se me ha perdido de vista que uno de los personajes principales, si no el que más principal,
es el Padre, en esta historia del Apocalipsis, en todas las Sagradas Escrituras y en la historia del hombre. Luego el Espíritu Santo que está presente en este libro también, lo hemos visto ya referenciado varias veces, vemos que hay una referencia a la Trinidad también en este sentido. Luego, y luego, pues obviamente la iglesia que es quizás el último gran personaje, o sea, la bestia y el demonio están de accesorios, pero todo este libro va obviamente centrado en la interacción de Cristo, Dios, el Espíritu Santo y la iglesia. Ya de la iglesia son los mártires, de la iglesia son los que han salido vestidos de lino, de la iglesia representan también las multitudes incontables de personas salvadas, a la iglesia representa la mujer vestida de sol y el arca, así que la iglesia es uno de los personajes fundamentales de este libro del Apocalipsis. Vamos a ir viendo uno por uno y como les decía anteriormente, si alguien quiere interrumpir y preguntar, pues siéntanse en la libertad de poder hacerlo. A lo largo del Apocalipsis se va desvelando el papel protagonista de Cristo en toda esta historia, cuya figura privilegiada se encuentra, por otro lado, en clara continuidad con la cristología del Nuevo Testamento, que es una de las cosas que llevó a la Iglesia antigua a darle validez y autoridad a este libro del Apocalipsis, ver que el Cristo que nos menciona no es un Cristo diferente al Cristo de los Evangelios, que al contrario de los evangelios apócrifos o de los apocalipsis apócrifos como el de Pedro, etcétera, el Cristo que nos muestra el Apocalipsis de Juan está en continuidad tanto de psicología como de revelación, como de doctrina, está en continuidad con el Cristo revelado por Dios en el Nuevo Testamento. Aquí está, es la continuación natural de lo que ya se reveló en el Nuevo Testamento, aquí se ve ya desarrollado de forma plena. Lo que se insinúa en el Nuevo Testamento aquí se manifiesta. Ya en el Nuevo Testamento Cristo nos permite ver su gloria en la transfiguración en un instante. Aquí la gloria de Cristo está plenamente explicada y referenciada en los signos. Entonces la figura de Cristo en el libro del Apocalipsis se va desarrollando de forma mucho más plena, de forma mucho más profunda, pero siempre está unida y en continuidad con lo que ya nos reverenciaron los evangelistas. Esto es diferente a lo que pasa con los escritos apócrifos. En los escritos apócrifos nosotros tenemos escritos o imágenes de Jesús, referencias de Jesús, en las cuales se nos presenta un Cristo muy distinto, ya muy diferente al Cristo que ya nos han revelado los evangelios. Veremos a continuación los rasgos principales de este Cristo que nos manifiesta el Apocalipsis. Uno de los primeros rasgos o más importantes, y ahí pueden ver abajo de la lámina todas las referencias que se hacen a Cristo en el Apocalipsis como Cordero. Es el símbolo más característico de la cristología del Apocalipsis. O sea, casi siempre que Juan habla de Cristo, lo hace desde la perspectiva del Cordero. Y yo les decía cuando veíamos esta figura en la sesión 2 o en la sesión 3, les decía, esta forma de presentar a Cristo es muy propia de lo que Juan quiere dar a entender. Porque yo les decía, yo si hubiera sido el apóstol Juan, yo hubiera presentado a Cristo como, no sé, como el león de Judá, bien glorioso y así, majestuoso y fuerte. Ya, sin embargo, Juan ha optado por la imagen del cordero degollado. A él le pone los signos del poder, pero a la par de sus signos de sacrificio, porque es dentro de la cristología de Juan. Y esto muestra cuán bien entendió Juan a Jesús. Por eso quizás era su discípulo más apreciado, porque Juan ha entendido a Cristo. Cristo manifestó su poder y su realeza no haciendo llover fuego del cielo, como él y su hermano Santiago querían. Ya no lo manifestó Dios de esa forma, o no lo manifiesta Cristo de esa forma. Si soy poderoso, voy a hacer que llueva fuego. No, o sea, al contrario, Cristo manifestó su poder y su realeza sanando, curando y perdonando pecados. Entonces nos muestra una visión del poder diferente. Para nosotros el poder es algo que sobrecoge y apabulla a la hora de impresionar. Nos impactaría más ver un león que ver un cordero. Si ustedes llegan a su casa del trabajo y su esposa le dice, mira, me regalaron este corderito, tal vez se asustarían y que es un cordero en mi casa, pero al final no se van a asustar. Ya, pero sin embargo, si ustedes entran y ven un león en su cuarto o en su casa, pues cualquiera se asusta. Entonces, no es la figura más impactante, pero es la que mejor representa a Jesús, porque nos muestra sus signos de pasión. Cuando Cristo se le aparece a los apóstoles después de la resurrección, pudo haber aparecido con una imagen de un hombre muy fuerte,
Y sin embargo, los apóstoles tal vez lo hubieran conocido menos, les hubiera costado más conocerlo. Sin embargo, Cristo se presenta y su signo distintivo son sus marcas de la pasión. Lo que aquí representa la herida del cordero degollado, la herida del cuello que representa en el cordero degollado el sacrificio, lo representan en Jesús los estigmas de manos y pies, o perdón, las heridas de los manos y los pies y del costado. Con esos signos, él se presentó ante los apóstoles. Pudo haberlo hecho con una forma más gloriosa y hasta los asustara más. Sin embargo, él no escogió eso. Por eso Juan también, a la hora de presentarle a Cristo a la iglesia, está utilizando la metodología que Cristo tomó para presentárseles a ellos. Y por eso está utilizando la figura del Cordero. Porque la figura del Cordero no me asusta. La figura del Cordero, de alguna manera, me hace remeditar en lo que es más importante o en lo que es más característico de Cristo. No solo su poder, sino su amor y su misericordia. Si yo veo a un Cristo como nos lo describe Juan, híjole, con todos esos signos poderosos, o tal vez alguno se podría llegar a olvidar de qué es lo que me une a Cristo. A Cristo no me une el miedo. Alguno se puede asustar de ver un personaje así. Pero al ver un cordero degollado, el cristiano tiene que poner su mente y su enfoque en los motivos de esa herida del cuello. Es una señal de amor. Algunos se tatúan el nombre de una persona amada, los futbolistas de los hijos, alguno que se le pasaron las copas, el de la mujer que ama. La gente se tatúa esas cosas para mostrar el amor a otros. Cristo se ha tatuado para la eternidad la herida de su sacrificio. O sea, esa herida que él tuvo al dar su vida por nosotros, no la borró después de resucitar. La ha mantenido porque ese es el mayor signo de su amor. Es una entrega palpable y visible de cuánto me ama. Entonces, al presentándome la imagen del Cordero degollado, Juan me está manifestando de entrada visible y muy marcado cuánto Cristo me ama a mí, al que estoy leyendo el libro del Apocalipsis. Y vemos aquí la cantidad de ocasiones en las cuales el apóstol va a utilizar la figura del cordero. Y también es interesante, esta figura del cordero degollado, sí, es revestida de signos, los 7 ojos, los 7 cuernos, el poder, pero me gusta el balance que logra el apóstol, porque yo no me pierdo en eso, sino que yo me centraría más que en los cuernos y en los ojos, que son chivísimos, que manifiestan el poder espiritual, la plenitud espiritual y el poder que tiene Cristo. Yo siempre me quedaría más con su herida en el cuello, porque esa es la que más directamente nos relaciona a él y a mí, ¿verdad? Luego, pues, otro de los signos que va a desarrollar la cristología del apóstol Juan en este libro del Apocalipsis es la divinidad de Jesús. O sea, no ver que Juan le está poniendo tributos divinos a Cristo en este libro es cerrarnos los ojos. Si en su libro, en su evangelio decía que si en su evangelio Juan decía que el verbo era Dios, o sea, más claro imposible, pues aquí todavía lo ha insistido muchísimo más. Muchos de los signos que están acá, muchas de las posturas de Cristo y de las referencias son referencias definitivamente divinas. Los nombres que él toma para sí, o sea, las características del Padre que en algún momento Juan se las pone al Padre y luego se las pone a Cristo, es una muestra de que está queriendo decir que comparten una misma condición divina. Ahora, son dos personas diferentes. Acuérdense que San Juan no tiene la teología trinitaria desarrollada. Él no tiene el dogma de la Trinidad, pero con sus escritos nos está dando a entender, son dos personas distintas, son diferentes, tienen misiones diferentes, pero sin embargo, ambos son divinos. Eso el apóstol ya en este libro nos lo deja muy claro. Luego podemos ver que la comunidad perseguida del Apocalipsis confiesa a Cristo, no únicamente como un maestro, no únicamente como un líder intelectual o espiritual, ya que de eso vemos en nuestro mundo seguido, pero aquí la comunidad está proclamando a este Cristo no solamente como su rabino o su maestro, sino como su Dios y su Señor. El hecho mismo que la liturgia celestial se oriente a él y al del trono, nos da a entender que este personaje comparte con el que está sentado en el trono una dignidad distinta a las demás criaturas. El libro reserva atributos que el Antiguo Testamento, el libro le da a Cristo, perdón, atributos que el Antiguo Testamento solo le daba al Padre. Consigue con ello para Jesús glorificado la misma autoridad y la misma divinidad propia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ustedes, bueno, y lo hemos ido viendo en la lectura que hemos estado desarrollando,
cuán abundantes son las referencias a la divinidad de Jesús. Algunos grupos que niegan la divinidad de Jesús, o algunas personas que ven a Cristo únicamente como un actor humano en la historia, en la triste historia de la humanidad, definitivamente están descartando la enseñanza del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos muestra un Jesús Dios, un Jesús glorioso, un Jesús poderoso, un Jesús revestido de los atributos divinos. Desde el principio hasta el final del libro, la iglesia del Apocalipsis, y que en el fondo es la iglesia de todos los tiempos, la iglesia nuestra, la iglesia católica de todas las épocas, de la época de Juan en la persecución y de la época del final de los tiempos, cuando se concreten todas estas cosas y de todas nuestras etapas históricas, lo confirman ante el mundo como el único señorío de Cristo, confesando su divinidad. Un rasgo característico del cristianismo y del catolicismo en particular es obviamente el anuncio de la divinidad de Jesús. Es muy seductor a veces pretender que para hacer nuestro mensaje más agradable a gente que a lo mejor ya nos manifiesta no ser tan cristianos, relativizar la divinidad de Jesús. Presentar a Cristo como un gran maestro, como un gran hombre, como un gran idealista, como un gran líder, como un revolucionario cultural o como un revolucionario social. Todas esas visiones no hacen justicia a lo que es Cristo. Cristo es mucho más que cualquiera de esas cosas. En plena revelación, Cristo es Dios. Él lo es todo. O sea, Él es el Señor. Nosotros como cristianos, en el ambiente en que vivamos, no debemos renunciar a esta proclamación, porque es lo que nos hace ser iglesia. Lo propio de la iglesia es el anuncio gozoso de la divinidad de Cristo. Una divinidad que no se queda en lo abstracto, sino una divinidad que se encarna en el hombre cuando Él se hace hombre, y de una divinidad que nos la comunica a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de su Espíritu Santo. Entonces, nada más propio del Apocalipsis que descubrir la divinidad de Jesús. Nada más propio del cristiano que vivir como que Cristo es Dios. A veces se nos olvida que Cristo es Dios a nosotros que somos cristianos y vivimos preocupados pensando que dependemos del mundo, del tiempo, de esto y de aquello, cuando al final toda nuestra vida y toda nuestra esperanza está en las manos de Dios. Sumo sacerdote. A través de imágenes luminosas, de candelabros de oro y de diversas referencias sacerdotales, el Apocalipsis nos va a declarar a Cristo como el único y sumo sacerdote. No es el primer libro de la Biblia que lo hace. Ya los evangelios ya nos hablan de un sacerdocio de Cristo. Él, aunque venía de la tribu de Judá, aunque venía de la descendencia de José según la línea política, podríamos decir, y aunque no le correspondería el sacerdocio como a su primo Juan, por ejemplo, que él sí era sacerdote, aunque ellos no venían de una rama sacerdotal, perdón, aunque Jesús no venía de una rama sacerdotal, ya el Evangelio nos presenta a Jesús como sacerdote. No únicamente por la bendición del pan y los milagros que hace relacionados a esto, sino, por ejemplo, por el detalle que a muchos se nos va, pero que cada vez más católicos somos conscientes, el detalle de la túnica. La túnica que Cristo viste no es una túnica popular ni común. La túnica de una sola pieza que los soldados romanos no quisieron romper y que prefirieron rifársela a la suerte tirando los dados posiblemente. Esa túnica es una vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, de hecho. Es una vestimenta especial que el sacerdote debía tener, de una sola pieza. Por eso era bonita, por eso era especial, por eso no la quisieron romper. ¿Y qué hacía Jesús sin ser sacerdote portándola? Es una proclamación de su carácter sacerdotal. Por eso los evangelistas repararon en ese detalle y dijeron, Jesús nos estaba diciendo su sacerdocio sin decirlo en palabras, pero con el solo hecho de usarla ya estaba haciendo una proclamación de esto, de su real sacerdocio. Oficia de esta forma ese ministerio sacerdotal en una nueva liturgia, no la liturgia del templo de Jerusalén, que para la época del apóstol San Juan ese templo está destruido. Nos está anunciando una liturgia, pero es la liturgia celestial. La liturgia del Apocalipsis es la liturgia del cielo. Nos está mostrando la liturgia del cielo. Por eso les decía en el curso del diplomado que habíamos tomado, que si yo les decía en broma, jocosamente, pero muy cierto también, que aquel que a lo mejor no era católico y que no le gustaba la liturgia porque la sentía aburrida
y de repente tuviera una vida bien entregada a los demás y de verdad amar a Dios, y aunque estuviera confundido, al final lograra salvarse, se iba a llevar la sorpresa de su vida al entrar a la presencia de Dios y toparse con una liturgia estructurada y a Jesús presidiéndola. Ahí lo quiero ver yo diciéndole a Jesús que la liturgia es aburrida, porque definitivamente, pues, como nos describe el Apocalipsis, la vida en el cielo y en este caso el Apocalipsis, pues es un desarrollo litúrgico. Y hay una liturgia que la preside Cristo y que la celebra Cristo y en la cual participaremos todos los redimidos. Entonces, bueno, allá habrá liturgia también. Y si a alguno de nosotros nos parecía pesada la liturgia, que lo hago porque ahí Jorge nos insiste, o porque el movimiento nos insisten, o porque los padres nos llaman que hay que estar en la liturgia, pues mejor agarrémosle gusto, porque la eternidad consiste en vivir la liturgia. Ya, obviamente ya no van a haber distracciones, no van a haber malas disposiciones, está la gracia de Dios que nos motivará a vivir esos momentos con plena alegría y gozo, pero vale la pena irle agarrando gusto desde ella. Así que ahí les queda también esa tarea de irle agarrando más gusto a la liturgia. No sé si tienen algún comentario hasta acá, si no, pues igual continuamos. Pues, por mí no hay problema si me interrumpen, pues o sea, está bien. Testigo. Bueno, Cristo es el único testigo. Él es la palabra de Dios, pero sobre todo ahora se nos presenta como el testigo de Dios. Y esto es bien interesante. Ya Jesús había aludido a él como testigo en el Evangelio. Ya cuando él decía, yo doy testimonio de mí mismo. Y algunos judíos le decían, tu testimonio no vale porque tú das testimonio a favor tuyo. Pues en este caso, Cristo ya se presentó a sí mismo como testigo en el Evangelio, pero en este caso es el testigo fiel de todo, no solamente testigo fiel de la palabra divina que se está cumpliendo, no solamente testigo fiel en cuanto a que en cuanto a que él acompaña a cada miembro de la iglesia que ha entregado su vida en el martirio, sino que él es el testigo fiel de tanto de las promesas divinas, pero por otro lado también del cumplimiento de la voluntad de Dios. Él es el testigo fiel en un sentido absoluto, pleno. En todos los sentidos los cumple Cristo. Es testigo de las promesas, es testigo del cumplimiento de las promesas, es testigo de que en él el hombre ha cumplido la voluntad de Dios y es el testigo en sus mártires, los mártires miembros de la iglesia que están entregando su vida por él. Entonces, aquí el evangelista Juan nos pone a Cristo como el testigo pleno de todo esto. Él es digno de crédito, o sea, a diferencia de lo que le decían los judíos en su vida humana o en su paso, en su vida pública de Cristo, que le decían, tu testimonio no vale porque hablas a favor tuyo, en este caso la iglesia del Apocalipsis dice, no necesitamos más testimonio que el tuyo. Tu testimonio es el único que vale. O sea, realmente lo que las circunstancias, lo que el mundo diga o me pueda decir, no vale nada en comparación de lo que Dios me diga. A mí el mundo y las circunstancias que vivo me pueden decir que no valgo, pero a mí Cristo, si Él me dice que vale, yo tengo un valor infinito. A mí las circunstancias y el mundo en el que vivo me pueden decir no hay esperanza, pero Cristo me dice que sí hay esperanza. Para un cristiano no vale nada el testimonio del mundo ni el testimonio de las circunstancias. Para un cristiano lo que de verdad pesa es lo que Cristo dice. Y Cristo me está diciendo en este libro que al final Dios hará justicia, que el bien vencerá sobre el mal y el amor vencerá al odio. Entonces, para la iglesia del Apocalipsis, el testimonio de Cristo es lo único importante. Ya, para la iglesia de nosotros, para la iglesia de este siglo XX, para la iglesia en época de coronavirus, también sentimos lo mismo. Tu testimonio, Señor, es lo único importante. Hijo de hombre. Ya veíamos que tanto en el libro de Ezequiel como en otros escritos del Antiguo Testamento se hacía referencia a este nombre que se le daba a Jesús. Hijo de hombre veíamos que se aplica en dos contextos. A Daniel, Daniel usa una visión o tiene una visión en la cual describe a un hijo de hombre, una figura, una apariencia humana, pero con rasgos divinos, que Jesús se apropia de ella para hablar de él mismo, tanto en los evangelios de su vida, que narran su vida pública, como también se le adjudica en el Apocalipsis. Y también en el libro de Ezequiel se usa la frase hijo de hombre, pero en un sentido plenamente humano. La misma frase
si se utiliza en el contexto de Daniel o en la de Ezequiel, refieren una a la divinidad y la otra a la humanidad. Entonces, en este caso, Cristo como hijo de hombre se muestra como el juez definitivo. Aquí San Juan lo está tomando desde su vista o desde su connotación divina, según el libro de Daniel. Y es el juez, o sea, aquí nosotros vemos a veces que hay una frase de San Juan de la Cruz que se ha hecho popular que dice, al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Y yo siempre les mencionaba en la clase que teníamos que esto se podía entender de dos formas, o que al menos se puede estudiar de dos formas. Seremos juzgados por el amor, una en el sentido que la materia en la cual nos van a juzgar es el amor. Ya, ¿qué tanto amamos? Si fuimos y dimos de comer al hambriento, si socorrimos a los que necesitaban, vestimos al desnudo, visitamos al enfermo, al preso, etcétera. Entonces, pero también juzgados por el amor, porque en estos tiempos, o en el tiempo de nuestra muerte, o en la venida de Cristo, el amor es juez. Cristo es el amor, y que juzgará a los hombres según la justicia de Dios, con la gran caridad de Dios, pero también con su justicia divina. Y va a darle a cada quien, en el fondo, lo que ha cosechado con sus obras. Viene a realizar la vendimia de la tierra. O sea, si bien es cierto en su primera venida, en su venida humana, vino en un rol redentor, no vino a condenar, no vino a repartir herencias, sino que vino más que todo a dar la gracia de Dios a los hombres, a sanar enfermedades, a anunciar la salvación. En su venida gloriosa sí que va a venir a hacer la vendimia de la tierra, la que ya anunció, de que se recogerá el trigo y la espiga, el trigo irá a los graneros y la espiga, perdón, y la mala hierba va a la hoguera. Entonces, en este contexto, Cristo viene a cumplir con eso. Ahora, este mensaje, obviamente a nosotros los cristianos no nos asusta. Nosotros sabemos que para aquellos que son de Cristo, para aquellos que se esfuerzan por Cristo, para aquellos que viven una verdadera relación con Él y una conversión constante en dirección a ser cada vez más agradables a Cristo, nosotros esperamos de llegar a los graneros. No nos debería asustar la hoguera. Y si en algún momento tengo dudas de la hoguera, pues me empiezo mejor a llevar una vida más ordenada, más acorde a mi dignidad de cristiano. En este contexto, como hijo de hombre, vendrá a juzgar, vendrá a hacer la vendimia y va a hacer la cosecha final. Ya, va a hacer la última separación entre cabritos y ovejas, entre los que se han dejado pastorear por él y los que no han querido. Otro de los grandes personajes que vamos a ver en este libro, obviamente les decía, es el Padre. El Padre es otro de los grandes autores o de los grandes personajes de este libro del Apocalipsis. Cristo, gracias a Cristo, hoy entendemos al Padre. Si Cristo no hubiera venido, estaríamos como la gente del Antiguo Testamento, sin una relación de padres e hijos con Dios Padre, sino que lo veríamos como el supremo rey del universo, pero al mismo tiempo como alguien que no significa nada para mí. En última instancia me da miedo, y tal vez muchos crecimos en esa concepción de Dios Padre, una concepción negativa de Dios Padre, una concepción de temor de Dios Padre. De plano que a Dios Padre hay que respetarlo, obviamente, eso está sobreentendido, pero no porque Él nos vaya a castigar con las plagas del Apocalipsis. A Dios Padre hay que amarlo por el gran amor que nos tiene. Ya, porque si uno llega a amar a sus padres humanos, y qué buenos son muchos padres humanos que seguramente hemos tenido algunos, y los que a lo mejor no los tuvieron se han esforzado por serlo ellos, unos buenos padres. Cuán buenos pueden ser los padres humanos que sacrifican tanto por sus hijos, tiempo, recursos, muchas veces sacrificamos lo que queremos por nuestros hijos, y aún así no somos ni una quinta parte de ese Dios que nos ama. O sea, si los padres que hemos tenido han sido buenos, o si nosotros hemos tratado de ser buenos padres, no nos comparamos en ningún momento con el amor tan profundo y grande que nos tiene Dios Padre. O sea, Dios Padre con nosotros se ha lucido como nadie. Dios Padre nos ha dado el mundo en que vivimos, nos ha dado herencia, y nos ha dado herencia como 4 veces. ¿Ya? Nos dio este mundo, nos dio la vida, nos dio los dones y talentos que tenemos, nos entregó a su Hijo, nos entregó al Espíritu Santo, se nos entrega a Él en ellos. O sea, al final de la vida respeta nuestra libertad, y o sea, Dios Padre se ha dado con generosidad con todos nosotros. De verdad que ha actuado como Padre. O sea, cuando uno es papá, debería voltear a ver a Dios Padre y decir, así debería ser yo, así debo intentar ser yo, así lo más parecido posible a Dios Padre.
Cristo nos vino a enseñar quién era Dios Padre. Porque antes de esto teníamos la nube, teníamos los relámpagos, teníamos el temor de aquel Dios que es capaz de curar y de castigar. Cristo nos vino a enseñar cómo es el Padre, porque así como es Jesús de amoroso, de misericordioso, de cercano, de que nos escucha, que nos ha venido a curar, nos protege, así es Dios Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Entonces, esa imagen equivocada del Padre que teníamos o demasiado lejana, quitémonosla y cuando queramos ver al Padre, veamos a Jesús. Son iguales. Son personas distintas, pero en cuanto a sentimientos, en cuanto a pensamiento, pues son iguales. El Hijo es como es porque el Padre se le ha entregado completamente. Y así Cristo nos invita a nosotros a recibirlo también. Entonces es un lujo, es un privilegio tener a este Padre, deberíamos aprovecharlo más. La mejor característica del Padre que Cristo nos va a revelar y que nunca antes se veía con claridad es la misericordia. O sea, Cristo es el intérprete y el hermeneuta del Padre. Cristo es quien nos ha sabido explicar al Padre como nunca antes un profeta lo pudo haber soñado entender. ¿Ya? Todas las profecías, todos los vaticinios proféticos hablándonos de Dios son caricaturas del Padre. Cristo nos ha venido a mostrar auténticamente su rostro, sobre todo en la cualidad de la misericordia. Esos son los elementos fundamentales de la visión de Dios que con el lenguaje de los signos nos ofrece el libro del Apocalipsis. Nos muestra al Padre como Dios creador, pues acordémonos que en Él está el origen de toda la creación. Por su voluntad existe todo. Se dice que Dios creó todo a través de su palabra, que es Cristo, pero el designio de la creación viene del Padre. El Padre es quien tiene el deseo, el Padre es quien tiene un amor tan incontenible, que de ese amor tan incontenible surgen las otras personas divinas y luego surge toda la creación. Mantiene la vida, mantiene viva la creación, el Padre mantiene todo lo que existe, aún aquellos que lo odian existen porque Él los mantiene vivos, porque Él no niega el don de la vida a aquellos que ha llamado a la existencia. Hace siempre nuevas todas las cosas, Él renueva la creación constantemente, nos renueva a nosotros constantemente, a través de las gracias sacramentales, a través de la presencia de su Hijo entre nosotros y la Iglesia, a través del Espíritu Santo. Él renueva su creación y nos renueva a cada uno de nosotros siempre. Él va a llevar esta creación a una consumación, a un nuevo Génesis, que es lo que estamos estudiando en el Apocalipsis, llevado a cabo igual. Si el primer origen fue hecho por Cristo, porque a través de la palabra Dios ha creado todo, así lo dice el apóstol San Juan, en el Evangelio, en el Apocalipsis también. Este nuevo cielo, esta nueva tierra que Dios está creando, este nuevo Génesis que Dios va a hacer, pues el Padre lo ha deseado, pero quien lo va a llevar a cabo otra vez es Cristo. El Padre es salvíficamente poderoso, Dios es salvíficamente poderoso, solo Él se sienta en el trono, de Él viene el designio de la salvación del hombre, el hombre se salva porque el Padre decidió no destruirlo después de la caída del hombre, sino que decidió salvarlo y envía a su Hijo para poder cumplir esa misión. En una actitud de dominio absoluto, aunque no se repliega solitariamente sobre sí mismo, no es un egoísta que vive aislado como algunos lo tratan de ver. El Padre está íntimamente involucrado en la salvación de cada uno de nosotros. Él es el Dios hacedor del bien y es la fuente de la vida divina y de la vida del hombre también. Es el viviente por los siglos de los siglos. El Padre es eterno y la eternidad y Él se pueden identificar casi como lo mismo, porque solamente Él y obviamente el Espíritu Santo y Cristo también al compartir su naturaleza viven eternamente. Es el destructor del mal. Todo este designio que llevará a cabo Cristo de destruir al demonio y destruir su reinado en este mundo es la voluntad del Padre. El Padre no quiere ver al hombre que siga siendo presa de las acciones del demonio. Es el destructor del mal y ante su trono la turbulencia del mar, que es un símbolo del mal, reposa domesticada. Aquel que calmaba los mares en el Evangelio calmará al mar de una forma definitiva acá en el Apocalipsis. Arroja lejos de su entorno al gran dragón, origen de la primera y la segunda bestia, origen también de la primera caída del hombre. Es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, así lo ha revelado tanto en el Evangelio como también en el Apocalipsis. El rostro nuevo de Dios brilla como Padre. Cristo es la imagen visible del Dios invisible.
sea, ¿cuál es la mejor imagen que podemos tener del Padre? La imagen de Jesús. Así como es Jesús es el Padre. Y si Cristo se me revela como buen pastor, no dudemos que el Padre es buen pastor. Y si Cristo se me revela como aquel que está cerca de los que sufren, no dudemos que el Padre está cerca de los que sufren. Y así en cada una de las facetas de Jesús, en su faceta de alegría, en su indignación por la injusticia, también vemos un reflejo de los sentimientos del Padre. Con esta designación, la imagen de Dios se sitúa en su verdadera perspectiva teológica, la del Nuevo Testamento, en lo que constituye su revelación principal. Una de las grandes revelaciones del Nuevo Testamento y de Jesús en general es mostrarnos a Dios ya no solo como el Señor, sino como nuestro papá. Así es como Él, así de intensa llega a ser nuestra relación con Él. La aspiración de la humanidad consiste en ver el semblante de Dios, pues su nombre ha sido escrito en sus frentes. En ese momento los elegidos han sido marcados con el nombre de Dios en su frente y por tanto su deseo es saber a quién es aquel a quien sus vidas han sido dedicadas, es decir, al Padre. Aquel de que Cristo nos dice, imiten al Padre, o sea, sean perfectos como Él es perfecto. Bueno, y con eso pues estaríamos llegando al final de esta sesión 5. Creo que más puntuales, casi imposible, Jorge. Este día sí le pegamos cabalito. No sé si alguien tiene dudas o comentarios que hacer para el final de la clase. Quisiera decirles también que nosotros como Escuela de la Fe siempre hemos desarrollado el proceso de gestión escolar. Se recuerdan que de vez en cuando llegaba alguien a pasarle fichas al grupo para llevar control de las materias que estamos dando y de los alumnos que tenemos. Esto es algo que se nos pide de México a nosotros para saber qué estamos haciendo, qué tantas personas estamos evangelizando, qué materias están impartiendo. Les sirve a ellos también para estadísticas y les sirve a ellos también para ir definiendo qué materias son más interesantes. Entonces, nosotros en este momento de pandemia suspendimos un poco el trabajo de las fichas porque obviamente ya no había reuniones presenciales, pero de parte de México siempre nos piden esos datos, entonces hemos elaborado una ficha electrónica. Yo se la voy a compartir a Jorge el enlace y así como nos colaboraron con la encuesta y muchas gracias por el apoyo que nos dieron con la encuesta. Matrimonios en Victoria tuvo una gran participación en el llenado de nuestra encuesta. Eso nos ayudó mucho a nosotros a discernir siempre también en oración y en acción del Espíritu Santo, cómo debíamos hacer nuestro trabajo durante esta época de pandemia y algunos proyectos a desarrollar en este contexto. Entonces, yo le voy a pasar a Jorge las fichas, el enlace, y les pediría de favor que lo llenen, porque aparte de esto es el control que nosotros llevamos de todos los alumnos que tenemos. Así que no tengan pena, los datos son bien confidenciales, es únicamente que sirven porque esta materia o estos cursos quedan registrados y en algún momento alguien alguien que no lo tomó completo o alguien que solo tomó una materia, pues esto queda guardado como un registro escolar. Y entonces de esa forma retomar un diplomado o complementar una materia o un curso que no completé es mucho más fácil. Así que se lo voy a mandar a Jorge y yo sé que Jorge en algún momento se lo va a compartir. Por favor, ayúdenos llenándola porque también si después alguien quiere, no, pero yo llevé la materia y si no se inscribió con las fichas, yo no tengo registro de que eso haya sido así. Ya de cara a Escuela de la Fe Internacional no los tendría y de cara también al registro interno no los tendría. Entonces, pedirle su colaboración en ese aspecto y agradecerles mucho por las encuestas que nos ayudaron a hacer en línea. Si alguien tiene duda, comentario o alguna cosa que quiera decir, pues el micrófono está abierto y lo pueden hacer. Boris, ¿y esta ficha es la primera que llenamos hace bastante ya? ¿O es una por cada materia que se recibe? Fíjate que, es buena pregunta, gracias. Fíjate que normalmente se llena una por cada materia que se empieza. Aunque los datos ya están cargados en sistema, sí nos sirve ver, por ejemplo, una persona se inscribió, por decirte algo, en el módulo 1, hizo módulo 1, 2 y 3, pero no por eso quiere decir que completó todos los 8 módulos. De repente en el módulo 5 ya no llegó, 6 ya no llegó, 7 no llegó y se reincorporó en el 8. Entonces llenamos una ficha por materia, aunque los datos ya están cargados. Lo único que tenemos pendiente es, ok, esta persona se inscribió en la materia de Apocalipsis, por decirte un ejemplo, entonces no quiere decir que esto vaya a pasar, porque no quiero que se corran falsos rumores. Es algo que todavía no está claro. Pero de repente yo sé que si se inscribió en Apocalipsis, me tendría que haber hecho un examen de Apocalipsis, por decirte algo. Entonces es para que la gente se haga una idea, es para que el registro tenga, y quien lleva el registro tenga una idea
de cuántos alumnos habían y cuántas evaluaciones tienen que haber al final de la materia. Por eso es que lo llenamos por materia, aunque los datos quedan guardados desde la primera vez que tú nos pasaste los datos. Pero sí, de hecho, tiene varias casillas, la mayoría son obligatorias porque son datos que me pide el Sistema Internacional de Gestión Escolar, y solo hay un par de preguntas que son libres, uno las puede llenar o no, dependiendo de si uno está en un movimiento o no está en ninguno, o si uno trabaja en un área de catequesis o en algún servicio de liturgia o algo, o si no lo haces. Esas son las únicas que son como más abiertas. Pero yo creo que con ustedes teníamos rato, no sé, en la mayoría de grupos hemos pasado, si no cada materia, más o menos cada 2 materias o 3. Con ustedes creo que sí nos habíamos quedado un poquito más rezagados con la de las fichas. No recuerdo cuál habrá sido la última que les pasamos, pero igual este control, digamos que es más nuevo, entonces no hay problema por lo anterior. Sí, por eso te hacía la consulta, porque sí, la ficha ya hace bastante que se pasó en el grupo de nosotros. Por eso te hacía la consulta, ¿verdad? Aunque sí, como ya se entregaron ciertos diplomas que certificaron ciertos módulos, ¿verdad? Entonces ya prácticamente es como seguir llevando el control, ¿verdad? Sí, y lo más seguro es que lo hagamos. De hecho, ahora que estoy yo más a cargo de estas cosas, yo estoy viendo que se haga cada materia. O sea, póngale, cuando ya estén de nuevo en el curso normal y Ricardo esté dando el tema, por ejemplo, yo voy a tener que estar pendiente, y hay una persona delegada para eso también, de que le recuerde a Ricardo: mira, Ricardo, este día toca pasar en matrimonios en Victoria ficha porque ya es la sesión, póngale la sesión 2 del diplomado o de la materia que estén viendo en ese momento. Entonces se le va a mandar al formador el aviso, o a Jorge en este caso, que tenemos relación bien directa con él, se le puede mandar a Jorge el aviso para que se llenen las fichas. Hoy con esto electrónico es bien práctico. Yo creo que aunque volvamos a las clases presenciales después, vamos a quedarnos mandando la ficha electrónica porque es mucho más sencillo, cada quien lo hace cuando tiene tiempo y todo, y solamente si hay personas que se les dificulte hacerlo así, se llevarían fichas físicas, unas poquitas nada más para hacerlo así. Pero gracias por la pregunta. Yo creo que al final esto nos ayuda a todos, esto de la gestión escolar. No sé si alguien tiene dudas o comentarios de la clase o preguntas, por ejemplo, de esto de las fichas que les mencionaba. Si no, quedaríamos pendientes nada más con la próxima formación, con la lectura de los capítulos 13 y 14 del Apocalipsis, para poder ya ir preleyendo, y si tienen dudas, pues anotarlas con tiempo y anticipación. Jorge. Bueno, hace aproximadamente 3 años, 4 años, llenamos la última ficha, Boris. No puede ser, ¿en serio? Sí. Bueno, entonces hoy mismo te mando el enlace, o mañana en la mañana te mando el enlace para que se los compartas. Excelente, excelente. Y vamos a estar más pendientes. Y de hecho, Jorge, cada vez que inicien una